Flimcast, Flimcast, Flimcast. Esto es Flimcast. Todos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro, soy el gerente de marketing de Diamond Films Chile. Les queremos dar las gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá, de disfrutar de no solamente de comer, de beber, sino también de tener una tarde un poco distinta. Primero que todo, darle las gracias al Honesto Mike, que es el dueño de casa hoy. Les contamos un poquito, con el Honesto Mike hemos estado trabajando una campaña interesante, una campaña con mucho contenido, en base al estreno de nuestra película que se estrena el 14 de agosto, que es Together, que es una de las películas más grandes que tenemos en el año. Estamos con... Ahí sí, ¿no? Mejor, vale. Ahí sí, pues. Vamos de nuevo. ¿Qué están? ¿Cómo están? Me llamo Pedro. Entonces, con el motivo del estreno de Together, que ha sido un estreno que ha dado mucho de qué hablar, que no solamente aborda las temáticas clásicas del terror, del body horror, también aborda la codependencia emocional. Es un rollo bastante complejo, y ustedes, por supuesto, van a tener la oportunidad de experimentarlo, así que quédense tuneados hasta el final del evento. Muchas gracias a Honesto Mike por todo lo que ha sido la campaña. Estamos demasiado contentos con todo lo que han hecho, no solo conformes de todo lo que ha sido la campaña digital o de contenido. Sacaron una hamburguesa oficial de Together que se llama la hamburguesa Together Forever, y hoy día está disponible para que la puedan pedir. No solamente está súper rica la hamburguesa, sino que la hamburguesa viene con premio sorpresa. Así que se las recomiendo. Si van a pedir una hamburguesa, todas las hamburguesas del menú están igual de ricas, obviamente, pero la Together Forever esta noche viene con un regalo sorpresa. Y por último, pero no menos importante, de hecho siendo un poco lo más importante de la noche, hoy día tenemos... Deja que no se me olvide nada de los agradecimientos. No, estamos perfectos. Tenemos a Oscar, Diego y Cristian, que van a hacer un podcast. Ustedes conocen el podcast Flimcast, muchos de ustedes estuvieron participando a través de redes para estar acá. Bueno, ellos son nuestros amigos hace mucho tiempo, hemos participado con ellos en un montón de películas, sabemos lo que saben de cine, sabemos que les apasiona el cine. Y hoy día dijeron, bueno, vamos a estar presentes también, sobre todo acá en el Honesto, tomándonos una cerveza, comiéndonos una hamburguesa y hablando, por supuesto, de Together, que es el estreno importante que tenemos, pero también, llamémosle, va a ser una noche de cine de terror. Entonces, para todos ustedes que son amantes del cine, y no solo el cine, sino del buen cine, hoy día tienen el privilegio de estar aquí con el podcast de Flimcast. Muchas gracias nuevamente, estamos súper contentos de que estén acá y se hayan tomado el tiempo. Queremos pedirles también que compartan en redes sociales. Después les vamos a hablar un poco de dinámicas que vamos a tener en la noche, pero mientras más compartan en redes sociales, etiqueten al Honesto Mike, etiqueten a Diamond Films Chile, etiqueten a Flimcast, usen el hashtag Together. Van a estar participando con un montón de regalos y de oportunidades de ver la película, porque no, como dicen en La Vega, nos volvimos locos y queremos dar un montón de regalos, porque ¿por qué no? Así que nada, ahora les dejo el pase a los chicos acá, que van a hablar de cosas, por supuesto, mucho más interesantes que yo, pero estamos súper contentos, está llena la casa, pasémoslo bien, comamos rico y nada, que viva el cine, eso. Muchas gracias Pedro. Muchas gracias a nuestra gente, también pronúnciense, los que conocen este podcast, para saber a qué le estamos hablando. Pero pronúnciense, hablen, tengo un foco. Muchas gracias. Los que no nos conozcan, nos presentamos. Nosotros somos un podcast muy humilde. Llevamos bastante tiempo hablando de películas porque no nos pueden callar cuando queremos hablar de películas. Hemos terminado el podcast muchas veces, pero resucita como buen villano de películas de terror. Sí, somos con una franquicia y a tal altura. Sí, y los invitamos a buscarnos. Hablamos de películas, hablamos de televisión, cultura pop en general. Sí, nos movemos por ese mundo. Y en cuanto nos hicieron esta invitación a hablar de este estreno de terror importante, jueves 14 de agosto, Together en cines, dijimos, démosle, porque esta oportunidad de hablar con público se da como una energía buena. Y también somos bien fanáticos del terror. Le damos harto a este género, nos parece un género muy noble. Y yo acá quiero también empezar esta conversación prestando un poco un servicio a la comunidad, porque yo creo que si usted tiene una cita con el que le gusta o con la que le gusta, yo creo que el terror es el mejor género. Es la película que tienen que ir a ver.
no se le ocurra ver películas, comedias románticas. Eso ni por si acaso. Porque ahí está... El terror garantiza contacto No, físico. está Ryan Gosling con sus calugas, haciendo lo imposible y uno ahí al lado, como, "Ay, vamos a comer hamburguesas en la salida". No. En cambio, el terror afirma las relaciones, la adrenalina, emociones fuertes. Y creo que aquí estamos ante una película de terror bien intensa. Si les gusta asustarse, si les gustan las emociones fuertes, Together es para ustedes. Y también estamos muy conscientes que esta película no se estrena, ustedes no la han visto, así que vamos a conversar sin spoilers, vamos a hablar un poco de los referentes de Together para que también recojan recomendaciones si es que no conocen. Y tenemos muchos premios de Together ahora mismo aquí en esta mesa que les vamos a ir regalando en el transcurso de esta velada, pero también tenemos un concurso de trivia con papeles, así que ustedes van a tener que marcar alternativas como una prueba. Específico, claro. Sí, para que se preparen psicológicamente, van a ser examinados. Pero bueno, les presento al resto del panel. Él es Cristian Briones, conocido en internet como Fílmico. Internacionalmente como Fílmico. Y Oscar Salas, también una autoridad en cómics, literatura. Tiene una editorial, tiene una tienda de películas. Sí. Yo no tengo nada. Tengo las ganas de conversar con ustedes. Así que partamos ahora mismo esta conversación. Yo les voy a pedir una ronda así de primeras impresiones. Cuenten qué les pareció Together. ¿Por qué deberían ir a ver Together al cine? Parto yo. Mira, estamos en agosto. Ya, estamos en agosto y ya llevamos una buena tanda de terror, encuentro yo. Ha sido un año bien generoso, pero creo que es de este tipo de películas que tú dices, ya, esto puede funcionar en distintos tamaños. Esto es una película más chica, menos protagonistas, te mueves como con 4 o 5 personajes y no más que eso, y creo que estoy exagerando. Y es suficiente, porque es una película que habla mucho de una relación humana, un tipo de relación humana. Y a mí este tipo de cuestiones me encanta cuando el terror toma otra veta. Sigue siendo terror, tiene mucho de body horror, tiene momentos en donde está así como, no sé si quiero seguir mirando la pantalla y yo con eso ya estoy. Pero lo hace, no te diría que es significativo, pero por lo menos le coloca una intención. Se nota que es un debut muy escrito, muy pensado, así como que quiero armar esta película, y creo que igual es muy bueno que la pareja protagonista esté tan comprometida con la película. Se nota mucho, se nota no sé si la autocrítica, pero sí como un poco exponerse, y esa exposición funciona, de nuevo, en la película, porque lo otro, yo recién escuchaba sobre las campañas en internet y no entiendo. Pero en la película nosotros la fuimos a ver con Oscar el viernes pasado, cuando estaba lloviendo. Sí, el viernes pasado, al temporal. Sí, y nada, nos pareció muy interesante a los dos. Tenemos una conversación que lamentablemente vamos a tener que desarrollar mucho más después, porque tiene que ver con puntos específicos en la película, y que no queremos spoilearles porque la idea es que la vayan a ver a partir del otro jueves. Pero nada, esto está muy recomendable. Muy buenas interpretaciones de la pareja protagonista, como que uno igual en el terror esto es indispensable. O sea, si te falla alguien, la película cojea. Esta no. Esta anda muy bien por esa parte. Creo que es bien impredecible dentro de todo. Más allá de que uno siempre como que dice, ya, esto va a ir por acá, va, pero igual no es exactamente lo que estabas esperando. Y eso me ha agradado mucho. Es una conversación sobre body horror, se la vamos a tener un poquito después. Creo que hay mucho sobre cosas que son desagradables de ver, y es algo que nos gusta mucho. Pero no, eso. Solamente para abrir, creo que de nuevo está siendo un muy buen año para el terror. Hay mucho donde escoger. Esta es una de las escogidas. Sí, acá el compañero sacó la frase: está siendo un buen año para el terror. Yo creo que está siendo una buena década para el terror en general. Es una buena época para el género en general. Y es porque el género de terror de partida es uno de los más antiguos como género dentro del cine. Es uno de los que primero se instala dentro de la industria del cine.
Y es curioso cómo se ha ido desarrollando en una especie de continuum donde cada época continúa el trabajo de la época anterior. Y eso no se da en todos los géneros. Hay géneros que tienen auge, después decaen y casi desaparecen. Otros géneros que tienen puntos pics muy altos y después épocas muy bajas. Por dar un ejemplo concreto, actualmente hoy día las películas de comedia en general están pasando por un tiempo muy malo. En general hay hartos factores, eso lo podemos hablar así largo, temas de industria, temas del streaming, temas de las audiencias también, qué es lo que prefieren ver en una sala de cine y que no. Pero el terror tiene esa capacidad de mirarse mucho a sí mismo y heredar pues, cosas buenas y cosas malas de las películas anteriores, como que cada película se construye encima de otras películas y así. Y Together es una película que tiene el gran mérito de ser muy de su tiempo, es muy actual esta película. Y creo que le habla muy bien a una generación que hoy día está entre los 30 y los 40. Una generación que ya no es tan joven, pero tampoco es mi generación. Yo sé que esto es polémico, pero a mí me interesa tocarlo porque creo que la película se pega ese upgrade, ¿ya? Y es una película más madura de lo que uno esperaría en la propuesta. Mira, vamos a hablar de una película donde los lolitos se quedan pegados. Ay, tú puedes decir, ok, hagamos 6 películas de eso, ¿cachai? Pero esta película quiere ir un poquito más allá y se atreve a recibir esa rechifla que está bien porque es muy espontánea, pero quiere decir que a ustedes les importa. Entonces cuando se sienten a ver esta película se van a dar cuenta que les está hablando a un nivel personal. ¿Cachai? Hay una, o sea, ok, hay 2 protagonistas, una pareja. Pero lo que le está pasando a esa pareja es algo que está pasando afuera de la película. Y eso es una experiencia que el cine de terror ha recogido históricamente desde siempre. Y es lo que hace que haya películas de terror que sean más que solamente una experiencia. Y ahí se empiezan a convertir en clásicos. ¿Cachai? Entonces, en los 70 se hizo mucho cine de terror muy icónico, muy fundamental. Y el plus que tenían esas películas, aparte de muchas de ellas inventar subgéneros completos dentro del terror, es que hablaban de horrores que eran muy reales, problemas cotidianos que se convertían en monstruos. ¿Ya? Y creo que esta película recoge esa tradición y lo hace de una manera muy divertida, pero también lo hace de una manera muy cercana, y eso es súper valioso. Es como la venta que yo le quiero hacer de entrada a esta película. ¿Cachai? Independiente que guste más, guste menos, nos complique más verla o no, la incomodidad de varias escenas que tiene esta película, hay una propuesta inicial que es bien interesante. Está hablándole a la gente que le tiene que hablar. ¿Cachai? Y eso encuentro que es el gran plus de esta película de entrada. Sí, a mí me gustaría hablar un poco del género del terror y hacer cierta historia, porque es verdad lo que dices tú, el terror parte muy cerca de la invención del cine. O sea, estamos hablando 1800, fines de los 1890, empiezan a aparecer las primeras adaptaciones de Frankenstein, por ejemplo. Edison hace un corto con Frankenstein. Rápidamente en los 20 se hace Nosferatu, que es un plagio de Drácula, pero que inaugura como el género de los vampiros, inventando cosas que duran hasta Sinners, otra película de terror de este año muy buena, que también incluye en este catastro. Y rápidamente se llega al terror del cuerpo, que es una de lo que se llama body horror, que evoluciona un poco, pero rápidamente, por ejemplo, a principios de los 30 se hace una de las primeras versiones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es este señor que inventa una pócima que saca como su lado bestia y se transforma un poco en un neandertal. Desconocer el cuerpo que tu propio cuerpo te ataca, la enfermedad autoinmune, todas estas ideas que son como miedos que tenemos todos, de alguna forma empiezan a entrar. Y como bien dice Oscar, en los 70, fines de los 60, en los 70, que es cuando el terror se hace más doméstico, por decirlo de alguna forma. Como en general en la historia del cine el terror suele ser
algo que ocurre en otra época, en otro país. Jonathan Harker llega al castillo de Drácula, la momia aparece porque encuentran un sarcófago en una pirámide, está todo, pero en los 70 el terror empieza a ser ya la persona que tienes al lado en tu casa. Gente como John Carpenter o Spielberg incluso llevan mucho el terror a lo doméstico, a alguien que abre la ventana y está Michael Myers ahí. Eso ocurre recién en los 70, o esta película de Nicholas Roeg, que también es un súper buen antecedente para esto, una película que se llama Don't Look Now, que es un matrimonio que está fracturado y que también esa fractura como que hace que entre un horror más grande en sus vidas. Pero ya es el terror de lo que te pasa a ti, la metáfora del invasor que llega a tu casa, del vecino que tiene una intención que desconoces, que creo yo es un poco el terror que está dominando ahora. Ahora es más raro que se haga la película del terror de antaño. Por supuesto llega alguien como Robert Eggers y vuelve a ser Nosferatu, pero él está muy consciente que está haciendo una historia así que tiene más de un siglo ya de existencia. Pero este terror de desconocer a tu pareja, por ejemplo, ya sea por alguna enfermedad o por algún ente maligno, las actuaciones que se celebran en el terror hoy en día, a propósito de lo que decís tú también, suelen ser actores que se están lanzando mucho a darlo todo en un papel que generalmente es ingrato. También esto se ha dicho mucho, que no suelen pescar, por ejemplo, la academia, las actuaciones de terror. Aunque aquí hay un buen trivia que no está en la pregunta, pero se los voy a dar igual. Uno de los primeros Oscar al mejor actor se le dio a una actuación de terror, que fue el señor que actuó en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue bien impresionante. Pero hoy en día existe esta creencia, por ejemplo, de que Toni Collette en Hereditary fue completamente ignorada, un robo, una de las mejores actuaciones que hemos visto. Se sintió también con Demi Moore, con La Sustancia. Mucha gente también decía Nicolas Cage por Long, lo está tirando todo. Y si lo piensan, estas son actuaciones muy cercanas, muy de un familiar peleando con otro, de una actriz que habla con el vecino. Hay gente que está al lado, no son estos grandes personajes de la literatura o de la ficción. Y Together es 100% heredera de esta tradición. Oye, yo voy a recoger el tema del terror como un avance. Yo creo que también tiene que ver con dónde están las sociedades y a qué le temen. Porque el terror de los 50 y de los 60... ¿Cómo? Acerca más. ¿Acá? Es que siento que suena mucho. Subo la voz. Y suena así. ¿Sí? Ya. Los 50 y los 60 son un terror en donde se utiliza la bomba nuclear. El terror nuclear se utiliza del otro lado. O sea, tienes hormigas gigantes por una razón, tienes invasiones extraterrestres por una razón. Entonces, Godzilla. Tienes Godzilla. O sea, sí, probablemente uno de los mejores ejemplos de utilizar el terror en una configuración en específico, pero creo que no es tanto los cineastas que llegan en los 70, sino y la palabra acá creo que igual es media compleja, son los traumas que llevan a los cineastas en los 70 a hacer ese tipo de terror. Hemos hablado lo de Toby Hooper a propósito de la masacre de Texas. Es alguien que dice, ¿sabes qué? La industria carnicera es una moledora de carne y podrías ser tú perfectamente la víctima, y lo plasma en pantalla. Lo de Halloween es obviamente una gran conversación, pero después los 80 es la guerrilla. La exploitation es una cosa, o sea, sí, el slasher se convierte en algún personaje icónico matando gente, pero la guerrilla, el caso de Carpenter, el tipo se vuelve, el terror es particularmente político, siempre lo ha sido por esto mismo, porque está mirando el miedo de la sociedad completa, no es solamente los miedos íntimos. Pero han pasado los años suficientes para que cada generación tenga su propio trauma. Y en este momento los traumas son íntimos. Y por eso también funcionan tan bien. La sustancia es un trauma personal. La sustancia es un trauma de envejecer, a dejar de estar vigente porque dejas de ser bonito y no puedes presentarte en una pantalla siendo bello. Y el trauma de Together también es un trauma. Es entrar a un mundo desconocido que es el compromiso. Y así podemos... Lo de Hereditary quizás no. Hereditary es como... Ese terror muy nacido de una mente más retorcida. Pero es un trauma con tu madre. Y es un trauma familiar, pero
Claro, pero el mismo Aster después va y hace Boys Afraid, que igual es una película de terror en varios niveles. Otra pesadilla con la madre. Exacto, entonces tú empiezas a decir, ya, el trauma se volvió... Patrón ahí. Sí. A ver qué heredito. Terapéate, Ari Aster, decís tú. No, que no se terapee, que siga siendo demencia. Es que eso Sí. es justamente, yo creo que igual es, en función de los traumas, el arte es parte de una terapia colectiva. Y eso es lo que ha resultado la película de terror, y por eso cada década tiene su propio terror, porque cada década tiene sus propios miedos hacia una historia. Obviamente los 80 son quizás la que tiene un tipo de terror más explorable, porque eran muchos miedos juntos y tirados encima de una mesa que cada uno agarraba lo que tuviera y lo lanzaba. Pero es curioso cómo llevamos literal 11 décadas de terror. Sí, tranquilamente. Y uno puede volver a revisarlas y decir, esto sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque por mucho que creamos que hemos avanzado un montón como sociedad, los miedos son primarios, son primigenios, y lo que ha cambiado es la mirada de la sociedad sobre determinadas cosas, pero no el miedo que sentimos como individuos a ellos. Entonces, me encanta que estamos hablando de Twitter sin decir nada. Para eso estamos... Pero después la van a ver y van a decir, Bueno, creo que esa es la gracia un poco de esto, de un evento como este, o lo que nosotros tratamos de hacer con el podcast, que es generar una conversación en torno a la película, y eso es antes, durante y después. ¿Cachai? Que ojalá las películas no sean un evento completamente desechable, el que escogiste en la fila el sábado en la noche, sino que sea algo que se vaya contigo a la casa, algo que tú podáis sentir que es una experiencia que no te va a abandonar. Siento que actualmente, de hecho, estamos muy expuestos a un consumo que es súper desechable en todos los aspectos, no solo en el aspecto cinematográfico, en el cultural en general, incluso hasta en relaciones. De repente como que no nos estamos... Bueno, esta película habla un poco de eso. Como bien dijo Cristian, hay un tema, un horror primigenio, esencial, comprometerse a que hay todo un tema en la película sobre ¿qué somos? ¿Es su esposo? No, su pareja, no, su compañera, no, ¿qué es? Después, ¿quién manda en la casa? ¿Cachai? ¿Quién está llevando? Porque esta vida juntos, ¿cachai? Tiene jerarquías, querámoslo o no. Esto se trata un poquito de enfrentar esa situación cuando ya pasáis un umbral psicológico de edad, donde tu carrera se enfrenta a la carrera del otro, de tu pareja, y decides que a uno le está yendo mejor que al otro. Y eso es un horror bien primigenio. Bien doméstico. ¿Cachai? Entonces, sobre eso se va construyendo una cuestión que es bien entretenida, porque el terror, claro, toma ese horror doméstico real y le coloca elementos de fantasía, y eso es lo que nos entra a divertir. ¿Cachai? Pero también hay un elemento que es bien particular acá, porque es un horror que también se nutre de la sociedad en que hoy día nos toca vivir, que es muy individualista. Porque en estos momentos, esta pareja en algún momento no tiene ninguna red de apoyo. Ya que hay un tópico en el terror que es muy ochentero, si se quiere, quizás más noventero, que es que el grupo de protagonistas queda en algún momento aislado. El cabin in the woods, la cabaña en el bosque. En algún momento, fundado probablemente por la gran Evil Dead, el grupo de protagonistas queda completamente aislado, y de ahí no hay a quien llamarte, no hay a quien recurrir, no podéis correr a ningún lado porque estás en un lugar completamente aislado. Aquí el aislamiento es muy íntimo, pero creo que también es muy sobrecogedor, porque efectivamente no hay red de apoyo. No hay amigos a quien llamar, no hay con quien hablar lo que te está pasando. En algún momento como que agarráis la película y decís, pero bueno, tú no podés whatsappear a alguien por último. Y de hecho, o también hay un momento en que un personaje se está, digámoslo, terapiando, ¿cachai? Con una pantalla, y es como bien, amiga, date cuenta, ¿cachai? Y esa tensión, por eso yo les digo que esta película tiene hartos momentos que son bien tú a tú, porque te está hablando de cuestiones horribles, pero que son bien concretas, cotidianas, reales. Y de ahí entra, creo que todo el tema de la fantasía adicional,
de la cosa fantástica, horrible y body horror también, que creo que le sube la enjundia a la película. Los dejé... Están No, pensando. es que había agarrado el micrófono, pero tenía el estornudo. Lo tenía. No, yo Body creo que- horror, pues viste. Eso puede- Hombre resfriado, body horror. Horror No, post-pandémico. yo creo que lo cotidiano acá es una de las palabras clave en una película que no desentona en eso. O sea, lo cotidiano también es gracioso muchas veces. El terror no le tiene miedo al humor, por mucho que parezcan géneros medio dicotómicos. Hay demasiadas escenas en las que uno se ríe desde siempre y no en plan burlarse de lo que está viendo en pantalla. La risa nerviosa es un clásico. Nosotros tenemos una experiencia con Hereditary en donde 3/4 de la sala se estaban riendo así como porque no es lo que estabas viendo, así como que te reís como para el lado. Entonces Esa niñita de verdad se encontró con el poste en la noche, con la... No, y eran risas bien desesperadas las de esa función, sí, yo me acuerdo. pero no, yo me quedo con con esta idea de lo cotidiano y cómo cambia el terror en función de desde dónde está contado. Entonces sí, acá hay un factor generacional, hay un factor social. Te insisto, el terror tiene la gran gracia de moverse como para muchos lados sin tenerle miedo nunca a lo que resulte que se vea en la pantalla. Y nada, pues, esta es de verdad es una película muy recomendable para ir en pareja. Sí, yo dije al principio, terror, vaya en pareja. Después le reclaman a él si cualquier cosa... Lo que salga de ella. Es como bajada de película antigua, así. Atrévase, si se atreve. ¿Sabéis qué? A mí me parece fascinante. ¿Eh? Yo voy a ir saltando con los anuncios decían Noche de Terror, así que se aguantan. Vamos a hablar mucho de terror. Da para tanto. Yo creo que es el mejor género. Creo que es el mejor género porque es el género que puede hablar de cualquier cosa donde no existen los tabús en el terror. Más que en otros géneros que están más amarrados, ya sea a la verosimilitud, si es ciencia ficción, justamente a la ciencia ficción. Pero el terror no. El terror es capaz de hablar de cualquier cosa, pero también es, creo yo, el género que tiene más películas malas a su haber. Porque parece que fuera fácil. Cualquiera dice, hagamos una de terror, entonces proliferan en cartelera y también es un género muy, muy taquilla, que llama mucho, llama a los adultos que les gusta el terror, llama a los, no sé, estudiantes que quieren pasarlo bien, que quieren huear, y ahí muchas veces ocurre que hay una película que tiene un mono con los ojos negros enteros y cruces, da vuelta, y que es un registro así bien particular, bien que todos lo conocen, y sabemos que, por ejemplo, todas las películas de exorcismo son más o menos todas iguales, y las del universo del Conjuro también es como un tono de terror así donde todo es terrorífico. A mí me sacan un poco de quicio de esas películas, porque ya compramos una casa nueva y el living de la weá parece así la mansión del terror. Hay una mecedora, papel mural así negro con weá chorreada, y Paga la la familia cuenta de la como luz, por niños favor. jueguen, ¿cachai? Y todo es de terror. Si encuentran un álbum de fotos, son fotos antiguas, con una vieja así, con un velo negro. Y yo ya me desconecto y digo, ya, esto es como un hueveo. Esto es como el equivalente así a entrar como una casa fantasma y te hacen, no, a cada rato. Pero está ese otro terror que a mí me parece que es mucho más difícil, que es el terror que te lleva más por lo cotidiano, más por reflejar tus propios miedos, que creo es la esencia del terror. O sea, nosotros como especie sabemos que nos vamos a morir y el terror es probablemente el género que enfrenta más directamente esta muerte, ya sea con los fantasmas, con los zombies, todo esto son manifestaciones de la muerte y siempre tratando de ganarle a la muerte. O sea, al final eso es lo que te da miedo, algo que te va a matar. Y fuera de eso ya empezamos a tener estos miedos que son más adultos, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con tus relaciones humanas. Y el body horror suele ser también cara de muchos miedos distintos, pese a que tienen como en común esto del body horror, y en efecto lo que te choca es como tu propio cuerpo, el cuerpo que te ataca, perder el control del cuerpo, con temáticas que se repiten. O sea, yo creo que las películas, por ejemplo, de Hombres Lobos son una variación de Dr. Jekyll y Hyde. Es perder el control de tu cuerpo, es no acordarte, y de alguna forma la sustancia también es una versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es como, ya, ahora toma el control la parte que lo pasa bien, que lo pasa chancho,
y empieza a deteriorarse. Bueno, ustedes vieron esa película. Pero también hay otros esfuerzos. A mí me gusta, por ejemplo, también mucho La Mosca de Cronenberg. La conocen. Estamos entre gente buena. Gente conocedora, ¿no? Buen gusto. Que creo que tiene hartas cosas en común en esta película. También son muy pocos personajes. Uno no se da cuenta porque pasan muchas cosas, pero son muy pocos personajes que están encerrados. Y uno de ellos, el científico loco, que es otro arquetipo del cine de terror, más que de la ciencia ficción incluso, porque el horror de la ciencia, y este señor empieza a tener básicamente una enfermedad terminal espantosa. Y la prueba que tiene esta mujer que lo ama es justamente enfrentarse a este cuerpo que está cambiando, que es impredecible y que es 100% espantoso, porque además de David Cronenberg, que es un poco el gran nombre del body horror, ¿no? ¿Hay alguien más que tenga tanta película dedicada? Ryan Johnson, Pero Cronenberg es el rey. Sí. Y bueno, eso. No, yo estoy... ¿Sabes qué? Cuando mencionaste Don't Look Now, ahora lo de Cronenberg, ese factor de la relación humana previa al horror es muy interesante. Posesión también es una de las películas que se han mencionado acá a propósito de la dependencia, pero en general son muy dependientes de la buena actuación. Yo creo que a Jeff Goldblum no le tiramos suficientes flores por La Mosca y se las merece, pero es una actuación especialmente compleja. Pero la Gina Davis también está muy bien, o sea, es un personaje que tú no terminas por cuajar hasta cuando ya lo entiendes completamente. Lo mismo tiene La Sustancia, lo mismo tiene... Estoy mencionando así como ejemplos como con décadas de distancia entre ellos, ¿no? Pero claro, Don't Look Now y Posesión tienen interpretaciones que son siempre en la altura. Son películas que además parten alto de inmediato, parten muy apretadas. O sea, tú siempre estás como con la idea de que estás viendo una película de terror. Pero igual te están describiendo una relación humana y un trauma personal. Entonces, son bien interesantes como referente de toda, no te diría que una generación, pero sí hoy día, Posesión, especialmente la interpretación de Isabel Gianni, se ha vuelto como es la que hay que mirar hacia el pasado. Y estoy bien intrigado con qué pasó con la película, que salió del 81, que sale de un caballero que tiene como 3 películas y como que medio desconocido. Lanza el nombre de Andrew Zulaska. Y no sé si lo va a conocer. ¿Quién? El director de Posesión. Sí. Creo que tiene una cosa que se llama... polaco. El guante dorado. Pero se entiende que no pasó en trascendencia, pero se convirtió hoy día en una película muy referenciada. Yo creo que es porque cumple con esas otras piezas. No es solamente una película de terror que tiene body horror. No es solamente una película con una gran interpretación femenina. No es todo un conjunto. Y es bien curioso lo mucho que se nos pasa. El hecho de que el terror tiene que cumplir más casillas que llenar. Tiene que asustarte. Sí, la vi, pero no me asustó tanto. No me dio miedo. Claro. Sí. Yo siento que si te la llevaste para la casa te pegó más fuerte que el miedo del salto con la mecedora que se mueve sola. Bueno, mi trauma es El Exorcista. Yo soy de la generación que El Exorcista sí le causó un impacto y siempre he pensado que es una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Y de repente se reestrenó y la fue a ver al cine con jóvenes liceanos que se cagaron de la risa toda la película. Claro. Y el veredicto era, no me dio miedo. Y yo igual lo entiendo que si estás acostumbrado a ver la monja, weón, que aparece en un rincón así, y todo es, ¿cachai? Que la monja siempre está, aparece y ya, entonces El Exorcista aparte, silencio, un señor caminando por Irak, se encuentra una reliquia, los pendejos están más aburridos que nadie, decían, ¿dónde está mi...? Y si El Exorcista es tu trauma, Diego, ¿cuál es el tuyo, Cristian? Halloween. Sí, en Halloween yo la vi por primera vez en un foro universitario en los tiempos en que Maldita Sea era furor. Yo no sé si en realidad acá todo... ¿Alguien sabe qué es Maldita Sea? Bueno, Maldita Sea era un programa donde había
tres personas que se sentaban en un sillón y veían películas de terror. 3 personas que hablaban de películas. Exacto, Sí. veían películas de terror. Y se reían de ellas. Entonces, eso quedó como una cultura a propósito de ver películas malas y reírse de ellas. Pero estábamos viendo Halloween. Y yo estaba rodeado de gente, estamos hablando de los años de la universidad, así que tampoco ninguno era muy maduro. O en estado... Y se querían reír de la película. Lo hicieron. Se reían a cada rato a Michael Myers y yo estaba así como... Y tú estás en un rincón cagado de susto. Mamá, ven a buscarme. Fascinado, así como loco, pero ese era un cabro chico que andaba dando gente de que tenía... Entonces estaba como muy... Y sí, pero eso fue hace muchos años, entonces como que ya hoy día cuando voy y la gente no está en ese plan, ya no me importa. No, que particularmente hoy día también Halloween es suave, ¿no? Claro. Y John Carpenter era un director que, claro, te lleva el terror, y era de las primeras veces que se hacía, donde el terror es que justamente tú estás ahí en tu pieza y miráis por la ventana y hay un hueón con una máscara que te está mirando, que en su momento debe haber sido... Y muy simple, o sea, la simpleza de alguien que si uno lo lleva como a su propia cotidianidad, obvio que te da susto. Si tú estuvieras en tu casa y miras por la ventana y un hueón parado, mirando, te diría, cresta. Pero al cine, vaya, ¡bah! Entonces ocurre esta distancia generacional que a mí siempre me da susto, como, oye, vamos a ver esta película. Faltan los... Sí, además, como un constante... No, es que si pensáis como todos los monstruos recientes, en verdad son eso. El Pennywise, no me hagáis hablar del Pennywise. Pennywise es un weón así que tiene hocicos digitales para abrir aún más el... ¿cachai? Y espantar a la audiencia. Y creo que es la película de terror más taquillera de la historia, la 1. Impresionante, pero hay artes que han tenido el récord. Y igual yo quiero volver a este rescate de los que están acá. ¿Cuántos han visto la película Possession? ¿La vieron o la conocen? ¿Cuántos la conocen? Ya pocos la vieron, más la conocen. Ya, esa es una película que hizo este señor polaco. Andrzej Zulawski. Después del divorcio más devastador que ustedes se puedan imaginar. El señor se volvió loco, odiaba a la esposa, le escribía cartas para insultarla, y como de este delirio salió la película Possession, que cuando ustedes la ven con este antecedente, ustedes dicen, por eso cuando va a la casa de la ex esposa, la buena se está culeando un monstruo con tentáculos, ¿cachai? Que es como la pesadilla de cualquier hueón que perdió y está ahí. Ya, es eso mismo hecho terror, y con una actuación que, de nuevo, como ustedes dicen, la Isabella Jenny se lanzó a esa película, pero con todo, no le tuvo miedo a nada. Sí, y que es verdad, hay como una constante de grandes actuaciones en el terror que a veces resultan icónicas, ¿cachai? A veces no se te olvidan nunca. Yo incluyo a Jack Nicholson como Jack Torrance en ese nivel de actuaciones. Ese weón dejó una locura. Que si ustedes lo piensan también, ese es un terror el terror de tu marido que es alcohólico y se le arrancan las cabras para el monte, y terror estás de tu papá aislado. El cabro chico también, tu papá llega y es otra persona. Y ese también es otro aporte. Yo sé que no es del cine, pero en verdad sí. Que fue otro de los grandes cultores de llevar el terror a tu casa, a tu pieza, que es Stephen King, que es un señor así que tiene muchos libros que se han adaptado, pero si ustedes lo piensan, llega a ser un chiste, como que todos sus terrores son el auto poseído, ¿cachai? Como las cosas que están en tu casa. Nunca es el monstruo siempre cuando escribió Celular, yo creo que tocó... Claro, de repente se lanza con Celular maldito. tomo, pero ese ya es como libro número 400 de Stephen King. ¿Ya qué hago? La aspiradora. Un domo, damos un domo en un pueblo, ya, vamos con el domo. Ya se vendieron los derechos, chucha, tengo que escribirla. Ahora, también en esta película, digámoslo, en Together hay un factor sobrenatural, que obviamente es el que va armando todo este tema, y que yo también quiero destacar sin poder contarles nada, lo cual me da mucha lata porque siento que hay harta peguita ahí detrás. Es un terror, el factor sobrenatural en esta película viene de un lugar bien inesperado considerando lo que estábamos hablando. O sea, estamos hablando de una historia de una pareja, ¿cierto? Que está en un momento crítico de su existencia como seres humanos, en un contexto crítico como el que vivimos hoy día, de cambio y de revolución, porque
a veces no nos damos cuenta, pero nosotros estamos viviendo en un periodo bien bisagra de la historia de la humanidad. No vamos a mirar para atrás después y vamos a decir, oye, sí, en verdad, no como en el siglo XX no nos tocó una gran guerra mundial, pero hermano, la cantidad de estrés en 20 años de principio de este siglo es como, ¿cachai? De verdad. Y la gente que está saliendo transformada de estos procesos de cambio. Vuelta a eso, creo que el factor sobrenatural en esta película es bien inesperado porque viene de un lugar nada que ver. Así como que viniera mi profe de literatura medieval a instalar un factor sobrenatural, pero muy, muy fumado. O sea, no en un estado de conciencia, no me trajo los libros de la biblioteca formal, sino que vino a traer unas cosas neo-hippie, pero que es demasiado particular este ejemplo. Tú tenías una profesora así, una cosa... Yo tengo mis historias medievales, pero esos son para otros podcasts, pero sí, digamos que yo estudié en una facultad de letras y humanidades. ¿Cachai? No voy a decir qué facultad es, pero digamos que la universidad tomó como medida para parar todo el consumo y cosas de construir en todo el patio, no nos dejó nada de patio en esa escuela. Fin de la historia. No hay patio, ¿no? Ya no tenéis dónde caerte Culpa muerto. un marihuanero. No hay patio. Si te estáis curado no tenéis dónde caerte. No, Es el terror de las drogas. horrible. Pero es bien particular porque creo que es súper inesperado, es muy culto también. Y creo que eso lo hace súper verosímil porque me dicen, ay, bueno, ya, pero están en tal parte y se caen por tal parte. Paréntesis, en la pantalla están pasando constantemente imágenes de la película. Y nada, estaban ilustrando harto de lo que estamos Pero viendo. está muy bien escogido. Sí, Pero sí, es un es buen como- trailer. es un buen No te trailer. cuenta en realidad ninguna. Pero eso es del honesto Mike, eso no es de la película. No, ese no. Les quedó súper bien hecho, sí, mira. Les quedó increíble. No, si no hay diferencia, no. Sí, está buenísimo. En realidad está buenísimo, no me había dado cuenta. Oye, el efecto, bien, quedó. Pero eso, yo quiero decir que hay harto enjundia en eso también. El terror igual es... Nosotros lo hemos conversado en más de alguna ocasión en el podcast a propósito de que el terror viene de la fogata. El terror fue una... El cuento de terror tuvo una utilidad social. En el bosque hay monstruos para que los niños no se perdieran en el bosque. O sea, esa es la razón de que existen monstruos en el bosque. Y todo fue evolucionando hasta que el miedo ya tiene peso en sí mismo, en que el género literario del terror ya tiene un peso y sus propios códigos. Esto es una cosa que hemos tenido muchas veces a propósito de cómo los códigos del terror están más o menos instalados, pero se nota cuando hay abuso y se nota cuando hay frescura, cuando alguien va y dice, voy a torcer esto un poco y eso ya es suficiente para que uno diga, ya, pero esto está bueno. O sea, como que automáticamente uno tiene esa entrada. Y creo que, a propósito de lo que decía Oscar, esta película tiene eso. Tiene de recoger una cuestión que existe e impulsarla con un accidente. Y esos son pequeños detalles que, bueno, igual yo me acordé mucho de lo que hablaba a propósito de Evil Dead. Evil Dead también tiene eso, que es un libro. Hay un libro donde llegaron... Y ha estado ahí no importa cuándo ni dónde, pero está esperando a su víctima. Sí, y el bosque está igual bien conseguido. Sí. Claro, son pequeños detalles que hacen. Bueno, también tiene que ver con el folclore norteamericano a propósito de sus bosques. Claro. No es el que tenemos nosotros acá. Así que, Que tiene igual sus propios horrores. exacto. Nos falta la industria nomás para hacer tantas películas al respecto. Sí. Pucha. Sí. Es que esto. A Chile le falta terror. Claro, O sea, no también le falta está- terror, no, le faltan películas de terror. Sí. Porque también está ese otro factor de estar viviendo en un mundo muy normal y de repente te expones a algo que no creías tan desconocido, pero que sí resulta serlo. O sea, vivías en una gran ciudad y de repente eliges mudarte a un lugar que en teoría es mucho más tranquilo y pueblo chico, infierno grande. Eso es como que también no deja de ser, insisto, un pensamiento o un horror muy válido en los tiempos que estamos viviendo, que decimos, bueno, ya vivir en una gran ciudad no nos parece una opción, el costo de la vida, de un arriendo, transporte, trabajo, ¿cachai?
si tuvieras, o le preguntan, si tú tuvieras la posibilidad de irte a un pueblo chico y teletrabajar desde allá, más de la mitad dice que sí, pero ahí puede haber un horror también, ¿cachai? Porque ahí metemos el factor de cabin in the woods, nos aislamos y perdemos la red de contacto, ¿cierto? La red de apoyo, y nada, pues, es una posibilidad, es un terror súper válido. Tener señal, claro, derechamente. ¿Cuándo llega la compañía de internet a instalarme? Oiga, eso no se cambia como una nomás, y es como, ¿cuándo me instaláis en internet? Tengo lista, espera. Igual es hermoso como en las películas de terror contemporáneos siempre se tienen que dar la paja de explicar que no hay señal, que no hay teléfono. Claro, antes no, antes llegaba lejos y estaba isolado. Filo, da lo mismo. Claro, o sea, no hay cómo. comunicarse con nadie. Oigan, nosotros tenemos muchos premios acá para regalar y vamos a aprovechar que este es un podcast con público, no tenemos que hablar solo, así que los que tengan comentarios, preguntas, los que quieran decir algo, ahora es cuando acérquense y se pueden llevar alguna cosita de Together. La palta frita es de nosotros. Esos son los premios. Destacada la palta frita. Hoy está súper buena. Este local. Sí, gracias Honesto Mike por esa paltita. Ya, ¿quién quiere decir algo? A ver, estáis muy lejos, pero ¿queréis venir o queréis gritar? ¿Puedo gritar? No, ya, se escucha perfecto, dale. Quizás ya han respondido esto, pero ¿cuál podría ser el momento de terror en una película que no es de terror favorito de ustedes? Momento de terror en una película que no es de terror. Mira, interesante la pregunta. El niño detrás de la puerta en Sin Amor de Sean Sophie. Ay, pero esa película. Pesadillas. Porque esa Yo tuve película. pesadillas. Puta, yo iba a decir ET cuando lo iluminan al weón en la marzal y así. Yo tuve pesadilla, weón, con eso. Pero también, es que igual Spielberg hace mucho uso del terror, pero no, esta es una película que no es un drama ruso. Pero esa escena me dio pesadilla así, literalmente despertó un día así. Encuentro que se puede hacer un programa con esta pregunta. Podemos estar hablando. Es que me acordé, ¿se acuerdan en Lilo Fantasma de Paul Thomas Anderson? Hay un minuto en que el personaje que está delirando mira a un rincón y ve a su mamá que está parada en la pieza. Y es un momento bien escalofriante. Una película que no es de terror, que según Paul Thomas Anderson es una comedia romántica. Ah, bueno. Ay, bueno. Ya, y tú, faltas tú. Yo igual me cuesta la pregunta porque como que siento que si hay un momento de terror ya la película se convirtió en terror para mí, pero dado el contexto y también dada la historia personal, creo que el Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la secuencia de Mola Rambo. No, o sea, y sácate el corazón y todo eso. O sea, yo estaba así como, ¿qué estoy viendo? ¡Mamá! Mira la película. ¿Sí? Pero sí, yo creo que ese momento es muy icónico en cuanto a cámbiame de folio sin darme cuenta. Ya, ¿quién más? Te voy a llevar un premio. Ya, ¿tú te puedes acercar o querés hablar así proyectando la voz? Ya, dale. Hablando de terror chileno, ¿cuál sería la película de terror chileno que recomendarían? O si es que tienen alguna especial en su corazón, algo así. De terror. O simplemente no hay nada. Yo voy a dejar el premio. Se está arrancando la pregunta más terrorífica de la noche, weón. Oye, pero está. No, yo no tengo ningún. Es complejo. Sí, Es que. abiertamente, yo no tengo ningún. No, claro, porque estamos pensando en películas de terror, igual creo que el problema que puede haber habido en nuestra industria local es que hay cierto resquemor de hacer una película de terror como tal. ¿Y en qué aspecto? O sea, creo que la gracia un poquito de conversar de esto tiene que ver con que entendemos que el terror no es la pura fórmula, no es solo colocar a alguien vestido de negro y un poco maquillado con una luz con filtro verde y ya tenemos la película. No, creo que hay más cosas atrás y de repente no hay una intención de hacer eso, sino también hay un tema de presupuesto. O sea, tú tenés que recuperar las lucas cuando haces una película y eso nunca pasa. Yo creo que eso es bien terrorífico en general. Pero estaba pensando en momentos que me asustaron en una película chilena
y me acordé al tiro de una película que se llama Aquí no ha pasado nada, que es sobre un señor, digamos, que atropella a otro señor y la película es como todo lo que viene después de eso, porque el que atropella tiene ciertos recursos que el que fue atropellado no. Y ahí se dan momentos bien terroríficos en esa película, encuentro yo. No, independiente de una postura que uno pueda tener al respecto, creo que la situación en sí, las dinámicas que se dan internamente son bien terroríficas. Pero en cuanto a ir al género mismo, ahí está complejo por un tema de industria, pero yo espero que eso termine dándose vuelta. Creo que sí, igual es un poco... Películas como esta, como Together, igual tienen una pega que es interesante porque van mostrándole a los futuros cineastas, a la gente que quiere hacer películas, que los temas vienen de cuestiones bien cotidianas. Creo que es bueno exponerlo y de nuevo agradezco la oportunidad de conversar esto, porque de repente vemos las películas y pasamos de ellas nomás, como que algo, pero poder conversarlas con otras personas, ya sea en eventos como estos o en la conversa misma, hace crecer esas cosas y te va generando un conocimiento, un bagaje, va dejando una semillita que después se puede convertir en algo mucho mejor. Yo creo que igual hay una curiosa conversación a propósito de que Chile no tiene industria y el terror depende mucho de que haya industria. Una industria sana hace que alguien diga, ¿sabes que si invertimos tal plata vamos a recuperar? El terror nace de hacer películas baratas que la gente quisiera ir a ver una y otra vez. El caso de Evil Dead es bien legendario y el caso de Halloween también. O sea, si la gente va a ir al autocinema a ver nuestra película y a asustarse y se la va a recomendar a alguien más, vamos a recuperar la plata. Y quería hacer un negocio. Pero con Chile no hay industria. No existe la posibilidad de que talentos digan, ¿sabes qué? Hagamos primero el terror con un acervo impresionante. O sea, Chile tiene historias de terror para el cielo y no se hace. Yo no diría que falta talento local. Yo creo que hay gente con la capacidad para hacerlo, pero no hay interés por los códigos del género. Y me llama mucho la atención porque los vecinos están haciendo terror. Argentina está haciendo terror. Nosotros hablábamos de una película guatemalteca que se llama La Llorona, que era una maravilla, y hablábamos de Solos. ¿Solos se llama? Solo es una de las peores películas de todos los tiempos. No, la mexicana, la de la Isa López. Los Tigers. Pero tiene otro nombre en sí, mexicano. Viven, creo. Pero esa era una película que trataba sobre los traumas específicos. Esa tenía que ver con los niños que quedaban huérfanos producto de la narcocultura. Y era interesantísima porque hacía toda una... Claro, es una historia de fantasmas y los fantasmas son los niños muertos por los narcos. Entonces es como bien cruda, una mezcla de mundo impresionante. Y La Llorona es una llorona que llora niños detenidos desaparecidos, básicamente, en Guatemala. Como de una tribu específica. Que van a penar a la casa de un milico. Buenísima. Y cuando se echa la maldad es una historia completamente rural que tiene que ver con el momento social de Argentina y no son, tú las ves y dices, son películas muy bien hechas, pero no son costosas. Tú no estás diciendo, no, acá se tuvo que invertir para hacer no sé qué. No, son películas que tú dices, esto se podría haber hecho en Chile. ¿Por qué no? Porque lo más cercano que se llega es hacer buenos thrillers. Y hay buenos thrillers, pero meterse en los códigos del terror, de lo sobrenatural, ni en Chile tenéis cuentos sobrenaturales para torcerlo. O sea, no tenéis que hacer una historia de tuetue. Podéis hacer una historia alrededor de eso y convertirla en algo más, pero... Cuero. Mira, yo creo que hay momentos, contestando la pregunta, yo creo que hay, por ejemplo, Jorge Holguín, que es uno de los directores que se dedica al terror así de lleno, y yo lo encuentro muy, muy respetable. Sí, no funcionan tanto las películas, pero todas sus películas tienen historias de se quedaron sin presupuesto, una coproducción que quedó a medias, ¿cachai? Así, siempre hay como este sufrir, pero yo sí veo chispazos de genio, especialmente me acuerdo de haber visto Ángel Negro, que es su primera película, que es un slasher, pero que tiene una escena muy bien lograda, que es como el crimen, y que está hecho así como con una cámara de video, y era tenso, era dramático, funcionaba. Después se desinflaba un poco, y también pasa que yo creo que
al hacer terror se entiende lo difícil que es como género. Porque actuar bien asustado es algo muy difícil. Y nosotros estamos súper acostumbrados a ver muy buenas actuaciones de gente asustada. Entonces cuando ahí el chileno no funciona tanto y tú decís, "Oh, esto". Y también estamos súper acostumbrados como a ciertos códigos. Yo también creo que el cine chileno quizás debiera encontrar su propio terror, y quien lo ha logrado, sorprendentemente, creo que es Carlos Pinto. Creo que ese weón es nuestro maestro del terror, ¿sí? Sí, los que han visto El Día Menos Pensado, esa weón tiene weas genuinamente creepy. Y si lo pensáis también, este es un weón que ha hecho ¿cuántas horas de programa tiene Carlos Pinto? ¿Cachai? Entonces también es oficio. Y Carlos Pinto es muy fan de Rod Serling, de Dimensión Desconocida, por eso bueno, aparece en la escena de los personajes se quedan congelados, ¿cachai? Y creo que él estaba buscando su propio código. Mira, si yo fuera millonario, yo diría a Carlos Pinto, a una película de terror. Ahí está, pa, El Día Menos Pensado, The Movie. Mira, ya. Ya, ¿quién levantó primero? Aquí joven con polera con logo que no lo logro descifrar. Viene con la otra polera de... Oh, pero... Anda con el mismísimo Pazuzu. Sí, de hecho, me da miedo ese mono. Dale. No, que habían mencionado a Brian Yuzna. Entonces quería saber si podían comentar un poco de como su top 3 de películas así como de body horror. Y también comentar un poco de que también hablaron de The Substance. Encuentro que impresionó harto, como que toda la gente que impactaba, sobre todo por las actuaciones, pero era muy similar, o sea, algunos efectos y algunas cosas que mostraba de Society, que también era de Brian Yuzna, que lo tomaba como un poco, con un tono un poquito más humorístico, más sarcástico. De hecho, es como bien la cara ahí con el podio. Sí, y que la sustancia también funciona en eso, o sea, también parte del terror es un poco escandalizar, y en esta época, creo que los 80 es como el año del látex, del efecto especial de maquillaje, y aparece gente como Brian Yuzna, pero también hay obras cumbres así como The Thing, La Mosca también es una de ellas, The Blob, que a mí me encanta, que son bueno, unas épicas de efectos especiales de maquillaje que lo logran. Ahora, top 3 de body horror está difícil igual. La Mosca, Videodrome y The Brood. Esas pongo yo. Esas son las mías. 3 Cronenberg. Sí, 3 Cronenberg. Es que igual me da The Thing en body horror. ¿The Thing? The Thing es Sí. Twitter dice la gente de ¿Quién dijo Together? ¿Quién dijo Together? Pero no le podemos dar premio. Le voy a dar un premio. ¿Sabes qué? Igual la pregunta nos trae me vuelvo un poco lo que yo planteaba en la intro como invitación, a pensar en Together como una película heredera de muchas tradiciones. Creo que La Sustancia se dio un poco el permiso, particularmente por ser una directora que viene de Francia, a hablar sobre el cine de género norteamericano. Y creo que un poquito abrió una beta bien interesante de, ¿saben qué? Agarramos todas las tradiciones, porque el cine de terror tiene distintas tradiciones. O sea, recién hablábamos de estas películas, como decía el Diego, que las películas tipo que son de sábado por la noche, ¿cierto? De prácticamente ir a hacer jolgorio a la sala. Y está súper bien porque es una tradición que viene igual acá mencionamos, de los autocines. Yo no sé si todos saben lo que es un autocine, pero el nombre lo dice, ¿cachai? Y es de ese consumo, ¿cachai? No vaya necesariamente a ver calidad, sino que vaya al divertimento, ¿ya? Y es una tradición que existe y va a seguir existiendo, y está bien porque llena las salas de cine, ¿cachai? Pero una película puede tomar parte de eso, y también puede tomar parte de otro que a mí me gusta llamar la escuela Fangoria. Fangoria era una revista en papel, lo es, pero Fangoria es esencialmente una revista que habla sobre la parte de efecto especial en el cine de terror de género, subgénero, gore y dedicados. O sea, películas donde la historia no necesariamente tiene que ser más importante que el efecto especial. La criatura, el monstruo, toda la parafernalia en torno al efecto, que es una cosa que es muy heavy metal, es muy de efecto práctico, es muy Brian Yuzna, ¿cierto? Que es un director de este tipo. Y esa tradición había estado un poquito invisibilizada
hasta, digamos, quizás la pandemia la puede haber vuelto a colocar en tapiz. Yo creo que es esta forma de que llegan los europeos y miran el cine gringo de afuera y dicen, oye, los gringos llevan 40 años haciendo estas películas y siguen existiendo. Tengan ustedes, por ejemplo, que en The Metal, en algo que nos faltó en la pregunta anterior, de terror chileno. En realidad hay escultores de terror chileno, me van a perdonar que no me recuerde nombres, pero hay un director bastante particular que ha hecho 3 o 4 películas de horror gore bien fuerte, que ha estrenado en un streaming que hay que solo da terror de género, que es Shudder, que produce y distribuye películas de ese tipo. Yo sé que hay un tipo que es chileno que ha hecho como 2 o 3 películas. Lucio Rojas. Lucio Rojas, sí. Lucio Rojas es famoso, o sea, sale en Fangoria. En Fangoria dicen Lucio Rojas, nueva película, y increíble, ¿cachai? Imposible estrenar acá porque nadie le va a poner lucas, y además porque las películas son, como decían los tatas, para mayores de 21 años. No podía entrar. Entonces hay una tradición. Cuando dije eso de una cita romántica viendo películas de terror, no incluyan las películas de Lucio Rojas. No. Porque aparte no es solo que tengan mucho gore, que es sangre a raudales, ¿cierto? Sino también son crueles así. Crueles. Ese es el problema, son crueles. Son crueles, sí. Son películas que no es para. Esas no las veis para divertirte. Las veis porque queréis. Yo creo que también te diviertes, pero en otra. Pero. Claro, ya está llegando. Pero igual a mí la comparación. O sea, yo a mí el referente Society me parece igual bien fundamental para la sustancia. Pero especialmente porque creo que una aborda un tema y la otra aborda otro. Y lo que te vuelve a decir que el terror te permite otras conversaciones. Mientras Society es derechamente de clase, la sustancia es derechamente de género, entonces tú decís, ya, en la misma, con lo mismo tú puedes hablar de cuestiones distintas. Y por eso que son tan interesantes cuando la gente lanza sus referentes. Oh, sí, vimos esta película para esta película. Ya, pero no tienen la misma conversación. ¿Entiendes? Entonces hoy día que el autor está haciendo otra cosa. Y eso se está volviendo cada vez más cerrado en el terror. Como que el terror es el único, y es cierto lo que dice el Diego, es un género que absorbe tanto lo de todos los demás. Alguien avanzó a nivel dramático en otra cosa y el terror recoge esa avanzada a nivel dramático en la cosa. Alguien avanzó a nivel de discursos en otro lado, en los dramas, el terror recoge el nivel de discurso y lo mete en sus películas. Es un género que está muy pendiente del mundo. De nuevo, y con respecto a la pregunta anterior, yo creo que es muy claro que en Chile, que la aceleración del postmodernismo en Chile es una cuestión así. Llevamos como 6 años y metimos como 3 décadas en 6 años. Y nadie está produciendo eso. Creo que viene. O sea, creo que este año en particular va a ser un año en donde vamos a ver películas chilenas. Estamos viendo películas chilenas. Hemos visto películas chilenas que están hablando de momentos específicos. Ojalá también fuera el terror. A mí me gustó mucho Lo Amargo, que es un thriller, pero es chiquitita. Entonces, y no alcanza a tener más exposición porque también es un género que se está viendo poco. Como que si te dicen, ¿vieron una película de terror chilena? Ojalá que no. Oye, mira, ahí había una mano levantada, ahí hay otra. Uy, ¿hasta qué hora nos podemos quedar, señores? Yo me quedo. Ay, ves ahí. Tenemos que hacer la trivia. Ya, dale, y nos queda la trivia, sí, dale tú. Bueno, quería hacer, bueno, ya le había mencionado el tema de The Thing de John Carpenter. Siento que es una muy buena película si estamos hablando de body horror, especialmente igual si nos referimos a los efectos especiales que tiene. Encuentro que es impresionante que en ese año salieron esos efectos especiales y yo creo que hasta hoy en día pues sí que están outdated un poco, pero siguen siendo totalmente impresionantes y siento que logra generar ese, como que incluso no son películas que se consideran desactualizadas, ya que por ejemplo que al final siento que siempre sigue generando esa como incomodidad del tema de los sonidos, cómo se ven los personajes, cómo mutan. Entonces siento que igual son muy buenas aproximaciones, igual como el cine general, tampoco es como mega nicho, pero que al final demuestran que el body horror es un género que definitivamente da miedo, que te hace sentir incómodo, es decir, que no es el mejor ejemplo para decir el Uncanny Valley, pero va como por ahí, que al final esa cosa que te hace sentir incómodo, porque es como humano, pero no el tema de los sonidos, cómo funciona, cómo mutan, el tema de los perros, y al final, el mismo final de la película, encuentro que es un muy buen ejemplo de una película que expresa muy bien el body horror.
No sé, no sé qué opinan ustedes respecto a eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo, porque... ¿Qué? No se escuchó. Ya, no, es un comentario sobre The Thing y su retrato del body horror en esos efectos especiales de maquillaje que son increíbles, que son más que maquillaje. Sí. Mira, para los que no lo han visto, se lo recomiendo mucho. The Thing es la cosa, igual es chistoso que se llame la cosa, porque es una hueá tan indeterminada que es una alienígena que copia los otros organismos, pero lo que pasa en la película es que lo pillan a medio transformarse. Entonces vemos un perro siberiano que se le abre la cara, que le salen tentáculos, es bien impresionante. Y después cualquiera puede ser la cosa, cualquiera de los que... Y están aislados en una base antártica, entonces tiene todo. Yo creo que el potencial del body horror es que justamente, obviamente todos tenemos cuerpos, todos los que estamos viendo en la película, todo nuestro cuerpo nos ha traicionado de alguna forma, de alguna manera, o si no, lo hemos visto parientes enfermos, como sea. Pero también una cosa es mutilar los cuerpos, que es algo muy del terror y agarrar hachazos, pero cuando al Brandel Mosca se le sale una uña, tú estás ahí así como... Es la peor hueá que has visto. Es peor que una cortada de cabeza. Y pasa lo mismo con otra película que igual es de body horror, ¿sabéis? Que es El Cisne Negro. No sé si te acuerdas del Cisne Negro. Cuando se tira la hueá de la uña en ese cine no... No, el famoso... No, estábamos, pero... Ese crujido Yo a colectivo. propósito de la incomodidad, yo encuentro que eso igual es una de las cosas del terror que más pasa al resto de los géneros. El hombre elefante hace un drama en función de la incomodidad de otro cuerpo. Dio una peliculaza. Yo me pasó hace un par de años que estaba con mi hija de 10 en ese momento, y yo estaba viendo Freaks de Todd Browning. Y en un momento se sienta a verla y empieza a ver y dice, a ver, pero ¿qué tan vieja es esta película? Y le digo más o menos del año. ¿Y cómo hacían esos efectos especiales? No son efectos especiales. Y se paró y huyó. No es que se paró y se fue, huyó. Porque eso fue, y por eso también entiendo de lo que dice el Uncanny Valley. Hay un momento en donde el efecto es lo suficientemente bueno para que te aterre, más allá de que tú sabes que no es. Y que es como una especie de antónimo del otro, porque el otro está tan bien hecho que tú sabes que no es. Y es bien curioso el quiebre con eso, porque yo creo que el cine lo viene haciendo desde que la gente vio entrar un tren a una sala que sabía que no venía un tren. Pero lo crea, la suspensión de la credibilidad con el terror es una cuestión bien curiosa. Tú sabes que entras a ver una película de terror. Compras tu entrada sabiendo que va a haber una terror. Tú sabes que vas a ir a ver una película de terror en que se juntan los cuerpos de una pareja cuando vas a ver Together, que se estrena el 14 el jueves. El 14 de agosto en cines. Tú sabes que va a haber eso. ¿Por qué vas y compras tu entrada para ver eso? Porque quieres sentirte de una determinada manera. Y yo creo que también, y por eso también lo que decía Oscar es tan curioso, es que hoy día la comedia no está pasando un buen momento. Prefieres ir a asustarte que ir a reírte. Y es que es como que en el fondo la gente no quiere pagar por pasarlo bien. No, es complejo. Ya, te debo premio. Espérate, allá vi que se había levantado tú. Proyéctanos la voz. Ya, ustedes están hablando harto como de la evolución del terror, por ejemplo. ¿Qué piensan que ha pasado con el subgénero como el slasher? Que está como súper olvidado, como sociedad hemos evolucionado de ese subgénero, porque todo lo que sale ahora de eso son puros remakes, no hay nada como nuevo. Ya. Mira, el slasher es el género del asesino, por lo general a teenagers, muy popularizado por Scream, que era como ya la relectura noventera de todas estas películas de los 70 y los 80, donde identificaron las reglas, todo esto de donde viene el asesino enmascarado que mata a los que pecan, básicamente. Ese es el slasher. ¿Qué opinan del subgénero del slasher? Que buen punto a propósito de por qué desapareció. Yo creo que un tema, no es un tema del desarrollo del género en sí, sino que es un tema industrial. O sea, netamente industrial, porque el slasher es indudablemente a nivel masivo el más popular de esos subgéneros. O sea, tienes en los 70 toda la saga de Halloween y de Viernes 13, después se pasa a los 80, tienes a Freddy Krueger tomando el relevo, y después, claro, está Scream y está lo que hicieron el verano pasado. Hay un ciclo completo ahí que dio la vuelta, pero que se convirtió en franquicia.
¿Ah? Si bien las franquicias originalmente eran hechas por realizadores que lo que querían era seguir jugando con sus juguetes, y eso lo encuentro muy noble, muy hermoso, o sea, porque en el fondo, claro, sí, películas 5, 6, 7, 8, cada vez con menos plata, pero puro amor al personaje, ¿cachai? Yo creo que el ejemplo máximo de eso, independiente de que sea buena o mala, Jason contra Freddy, o sea, eso es el Avengers Endgame, ¿quién te conoce? O sea, ahí tiene crossover, ¿cachai? Pero no hablemos de calidad, aquí nos estamos divirtiendo nomás, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Oye, Freddy vs. Jason es increíble, perdón, tengo que decir. No, a mí me parece muy interesante porque creemos que desapareció cuando no. O sea, entra en la misma dinámica. ¿Ya? Hay gente que es atrapada por un asesino ritual, serial, etc. Y Terrifier anda en la misma. Terrifier es una de esas películas que ha sido muy popular en el último tiempo, pero también es de un asesino que anda. Yo creo que en la creación del ícono es una conversación que también hemos tenido, que tú tienes que hacer un mono que sea disfraz de Halloween. Eso es todo lo que tienes que hacer y te hiciste una franquicia. Si alguien hizo Pennywise, obviamente Pennywise es más complicado como diseño, pero ya está. ¿Sí? Sacaste a una señora con una peluca naranja y un vestido rosado y es una escena de terror, tú ya tienes, y eso queda. Ahora, si logras hacer que el personaje sea un asesino imparable, una fuerza de la naturaleza, está listo. Ahora, no sé si se puede hacer hoy día. Yo creo que la simpleza del slasher es lo que lo hace un poco obsoleto, porque ahora en general el slasher tiene como un valor agregado. Ahora, sí, hace poco hubo una trilogía que es muy buena, me gustó mucho, que es de Netflix, que es la trilogía de, ¿cómo se llama? Fear Street. Que es un slasher en superficie, un asesino anda matando gente, pero tiene como toda una historia atrás de unas brujas, de un pueblo, una maldición, es más grande. Y creo que también la gran It Follows también es una reversión del slasher. Ahora el asesino es un ente, pero que es prácticamente una enfermedad venérea que esparces en el... Es un revisionismo. Yo creo que el revisionismo atentó contra el slasher como puro divertimento. Porque, claro, Scream definió tan bien las reglas que hoy día lo único que puedes hacer es torcer las reglas. It Follows lo que hizo fue definir que la razón pecaminosa para ser asesinado en el slasher tuviese una presencia sobrenatural, y lo vas a encontrar con él. Ahora, yo no creo que esté tan olvidado, pero sí ya está en plan revisionismo y no sé si se pueda volver. Me encantaría, porque igual creo que el slasher tenía sus códigos más entretenidos, y por algo Wes Craven los aterrizó y los puso en una lista, y tú podías seguir la lista y podías empezar a revisar películas de los 80 y saber exactamente lo que va a pasar porque la lista está. Entonces, pero nada, y técnicamente el slasher siempre va a tener algo que cuando se encuentra el momentum, el público va a responder. O sea, dentro de todo, mi impresión, por ejemplo, es que la destino final son finalmente slasher. Lo que pasa es que el asesino está muerto. Pero, y por eso también se convirtió el azar, el viento puleado y cae. Pero finalmente esa es la lógica. Entonces, en algún momento... que se llama el asesino es la muerte. Y si no, deberían hacerla. Sí. El asesino Ya, es la muerte. ¿Qué más? Oye, vamos a hacer un par de preguntas más y después vamos a ir al trivia para que terminemos hoy día. Sí, para que hagan ganas. Ya, no sé quién estaba primero. Ella, tú. Hola. Han nombrado bastantes películas de terror, pero quisiera saber para ustedes, ¿qué película sí o sí tienes que ver? Para tener claro lo que tienes que ver en una película de terror. Together. No, ¿cuál? Así de los clásicos que puedan llegar a ver hoy día mismo, porque Together se estrena jueves 14 en la sala de... Estoy preparando ya. Mira, bueno, no tiene que ser una sola, ni tampoco tiene que ser una... Yo siempre digo eso cuando hacen esas preguntas que son como radicales, porque como, ¿tu película favorita? No, yo mi favorita... Pero dijo, ¿cuál hay que ver sí o sí para entender? No tu favorita. ¿Más radical? No, yo creo que... Voy a ir a un clásico. Yo también voy a ir a un clásico. ¿Cuál es tu clásico? Yo iría por The Shining, por El Resplandor. Creo que una película de un tal Stanley Kubrick, un muchacho que está... Es que Shining tiene slasher, tiene horror de lo cotidiano, tiene una fotografía que
por favor, o sea... Fantasma, tiene unos fantasmas, esas cabras chicas al final del pasillo, agarradas de la mano. Una actuaciones, porque siempre se habla de Jack Nicholson, pero puta, aquí en el podcast todos tenemos una polera de Chile Duval, o sea, por favor, esa mujer lo dejó todo, prácticamente dejó su carrera en esa película. Hay historia al respecto. Y el niño, ¿no? Todo, en esa película hay de todo para todos. Y yo creo que de ahí salimos a todos los subgéneros del terror. Lo que más te gusta de Shining va a definir lo que te gusta después del terror. Un poquito anda por ahí. Yo voy a ir con una que creo que es tan seminal en la idea del terror, más allá de que existen muchas otras películas de terror antes y de que tú mismo puedes considerarla un suspenso o un thriller. Pero yo voy a ir por Vértigo. Vértigo, de Hitchcock. Porque de verdad Vértigo es una conversación tan profunda sobre miedos hondos que y estéticamente tiene momentos de necrosis visual, entonces son esas, Vértigo. Yo voy por Freaks. Él mencionó Freaks, es una película del año 32 que parece que se hizo ayer. Tiene un ritmo, tiene unos personajes y tiene una magia que tú ves Freaks y entiendes. Sin Freaks no existe ni Tim Burton, ni Guillermo del Toro, ni todo un tipo de... El terror como el outsider, como el que te lleva al terror. Y es una maravilla. Y es muy cortita, así que búscala, probablemente está en YouTube. Sí, está gratis, es muy antigua, entonces y está los efectos especiales que no lo son. No, y tiene unas imágenes que yo creo que también el terror es muy de imágenes, así, cosas que se te graban en el cerebro y Freaks es una de ellas, es una maravilla. Que a mí me encanta porque más encima el final de Freaks es un final censurado. O sea, el final que tú ves cuando ves Freaks, que igual es atorado, no es el final oficial. Que tiene un final que es bien espantoso, pero después de eso viene como una última escena, un falso final feliz, que fue impuesto porque el final es muy terrible, y es body horror, yo creo que cuenta como body horror. Gente con sus manos levantadas. Vamos, el muchacho de pie. Sienten, quizás no, pero sienten que de repente hoy día faltan autores que den una vuelta un poco más política, como lo que era Carpenter o Romero, a la fórmula aplicada del terror, la fórmula más formal del terror cinematográfico. Gente que implementa un subtexto. No, yo creo que de hecho creo que estamos en el mejor momento de eso. O sea, no es solamente que los autores hoy día tengan una intención subtextual, los tipos están abordando temáticas. La conversación a propósito de Jordan Peele, que yo sé que no le entra a todo el mundo, no todo el mundo dice, Jordan Peele en realidad está haciendo declaración. Me carga porque hace solo declaración política, me carga porque el tema racial se transformó en trauma y lo convirtieron en código de terror, lo detesto. Pero está. O sea, el tipo es probablemente uno de los autores más populares de terror hoy día. A mí puede no gustarme todo el desarrollo de su obra, pero está haciéndolo. Y creo que Ari Aster está en la misma. Lo que pasa es que y perdón, la sustancia es eso. O sea, lo que pasa es que el concepto que tenían de la mirada política que tenían tanto Romero como Carpenter eran directamente al funcionamiento del Estado. Y hoy día la mirada política es sociocultural. Claro, es identitaria, tiene otras conversaciones. Pero no, yo creo que estamos en un momento... De hecho, yo creo que puede que hasta se esté abusando un poco de eso. Aparte que hay un factor que hay que tener siempre presente. Carpenter o Romero, en su momento, no fueron considerados por nadie. Nadie veía sus películas, nadie los consideraba cineastas de culto. Nadie leía los mensajes de esas películas. Porque efectivamente el mensaje político está un poquito... Hay que masticarlo, hay que conversarlo. ¿Cachai? Hoy día David recién tiene la relevancia que debió haber tenido. Hoy día, David está hecho. Y uno empieza a revisarlo fracaso tras fracaso tras fracaso, ¿cachai? Entonces probablemente hoy día a lo mejor sentimos que no hay un Carpenter o un Romero, pero porque en su época tampoco hubo un Carpenter o un Romero, ¿cachai? Es como que vamos a ver mañana, probablemente cuando ya sea demasiado tarde, porque eso también es un poquito terrorífico. Como que, oye, el caballero lo venía advirtiendo en 1984, man. Y lo venimos a ver recién ahora, pero eso es un poquito el karma del mensaje, que no llega, nunca va a llegar así con claridad al momento. ¿Vamos con la trivia o...? Sí, vamos con la trivia. Ya.
Miren, yo les voy a dar las instrucciones y ustedes tienen que seguirlas. Y ustedes tienen que ayudarme. La gente de producción tiene que ayudar. Mira, tú reparte eso, pero repártelo con el lado que no es la prueba para arriba, porque esto va a ser como una prueba. Claro. Entonces, no pueden mirar las preguntas hasta que yo les diga, den vuelta a la hoja, ¿ok? Porque ahí van a empezar y ustedes van a contestar las preguntas lo más rápido que puedan. Y los que terminen dicen, terminé, y después revisamos entre todos, ¿ok? Cada pregunta vale un punto. ¿Están mirando que no miren las preguntas allá, por favor? Por favor. Sin teléfono. Descalificado y sin googlear, no van a alcanzar. Tienen que contestar así con rapidez. Oye, tenemos lápices también. Estamos repartiendo lápices. ¿Tienen lápices? Ya, excelente. No vean las preguntas. Oigan, y los premios para esto son el pack completo. Son todo el merch. Hay hasta calcetines, que no regalamos calcetines. Hoy son de Together. ¿Están separados? Sí. Te caché unos calcetines de Together y están pegados, así Claro, que es como un pingüino. Vienen con eso, ese hilo plástico con lo uno en el supermercado. Sí, ya. Oye, sin copiar, sin sacar teléfono, sin mirar preguntas. Ajá. Es que no sé si me da la batería o la memoria. Lo que quede. ¿Cómo? Ya, ¿no están mirando las preguntas, cierto? Ya, todos tienen lápiz, todos tienen hoja. Allá faltan lápices. Don Pedro, allá. La luz roja, ahí. El farolillo rojo. Oye, ayuda a vigilar. Tú eres el profe. No pueden estar viendo las preguntas. Comisión examinadora, el Ministerio de Educación. ¿Tienen lápiz? Ya. Ya, ¿estamos? ¿Estamos listos? ¿A alguien le falta algo? Vamos a empezar el trivia. Ya, yo voy a contar hasta 3. Voy a contar hasta 3. Allá, ¿qué está escribiendo? Ah, no, ya, está bien, ya. Vamos a contar hasta 3, dan vuelta a la hoja y contestan así, rápido, en silencio. Hay algunas que son más difíciles que otras, hay otras que son más bien básicas. Y cada pregunta vale un punto y después vamos a contar los puntos de sus hojas. Ya, ¿están listos? ¿Pero quién dice no? Que son pesados. De nuevo, ¿están listos? Sí. Ya. En 3, 2, 1. ¡Partieron! Mira que... Terminó, ya. Venga el primero en terminar. No se preocupen, pueden seguir. Habemos más. Vamos a hacer un grupito acá de gente que terminó. El amigo del Mira, ya. ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre o no? ¿Pusieron el nombre? Oye, pongan el nombre cuando terminen. ¿Quién más? Nombre curso. ¿Quién más terminó? Acérquese. Al fondo están googleando. Tenemos 1, 2, 3. ¿El nombre? Ya. Mira. Tenlo tú. Ténganlo ustedes. Quédense acá, ténganlo ustedes. Ya, ahí nomás los que terminaron. Ya llenamos los que terminaron primero. Van a ser los 3 primeros. El resto vamos a revisar entre todos. ¿Ya? Y ustedes mismos van a contar sus puntajes. Van chequeando ahí como y el que termina, vengo. Vamos primero una línea. Ya. Miren. La primera pregunta. Estamos todos listos, ¿no? Ya sean honestos, pues no marquen después de que damos la solución. Ya. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes películas no se basa en hechos reales? No.
Zodiac no se basa en hechos reales. Blair Witch Project es la respuesta correcta. Es un falso mito. Muy bien, muy buena película por lo demás. Todas las demás son reales. Segunda pregunta. Oigan, un respuesta correcta a un punto, así que nota máxima 20 puntos y así sucesivamente. Ya, ¿cuál de estos actores no interpretó a Hannibal Lecter? ¿Cuáles son las opciones? A. Brian Cox. No, esa no es. Brian Cox es el señor de Brian Cox fue el primero en interpretar a Hannibal Lecter en la película Manhunter. Anthony Perkins, en cambio, el actor de Psicosis. No, nada que ver con Hannibal Lecter. Ya, tercera pregunta. ¿La muñeca de la saga El Conjuro se llama? No se llama. Ya, bien, esa todo bueno. ¿En cuál de las siguientes películas los zombies comen solo cerebros? El regreso de los muertos vivientes. Muy bien. Ustedes saben, esa es una película ochentera que origina este mito de que los zombies comen cerebros. Todas las demás son caníbales. Que después está muy bien parodiado en Los Simpsons. Muy bien parodiado en Los Simpsons. Ya. La autora de la novela Frankenstein es... Bien, mira, una de las primeras historias de terror y ciencia ficción de la civilización. Lo escribió una niña de como 17 años. Ídola, la queremos mucho. Ya, el autor de la novela Drácula es... El director de la película Drácula de 1992. Bien. El enemigo acérrimo de Drácula. ¿Alguien se equivocó en esta o no? Para humillarlo públicamente. Y el personaje histórico que sirve de inspiración para Drácula. Muy bien, ¿qué sé? ¿Saben de Drácula? Estamos... Ya, El Exorcista fue dirigida por el gran... Bien, oye, qué bueno. William Peter Blatty. Aquí había un cazabón porque William Peter Blatty es el autor de la novela El Exorcista. Y William Shakespeare es un gran dramaturgo. Y William Chandler. Ya, el director de la película Together. De nuevo, a ver, con más seguridad. Bien, ¿cómo supieron? Teníamos acá el pinche. Se estrena el jueves 14, ¿ah? Por si acaso. Ya, Norman Bates, asesino de Psicosis. ¿Está inspirado en un asesino real, verdadero o falso? Verdadero. Está basado en un asesino que se llama Ed Gein, que tenía a su mamá disecada en el comedor de la casa. También fue la inspiración de Buffalo Bill y de Leatherface, de Texas Chainsaw, un asesino muy célebre, para que lo busquen. Van a hacer una película de Netflix ahora, una serie con ese asesino. Ahí no se les va a olvidar más. Sí. Ya, el clásico de 1978, el primer slasher de asesino enmascarado. Halloween, muy bien. Esa la dijimos, ¿viste? Había que estaban prestando atención. Ya, la película Hereditary de Ari Aster se estrenó en Chile como... El poste del diablo, sí, ese debe haber sido el título. Ya, el asesino en serie que posee el cuerpo del muñeco diabólico Chucky es Charles Lee Ray. Brad Dourif, estamos con expertos. Brad Dourif no es un asesino en serie, que se sepa. Sí, ya. La siguiente película es sobre un yogurt asesino. Mira, hijos de los 80, hijos de... Tenía trampa porque tenía The Thing, The Blob. The Blob está ahí. Murder Yogurt, ya. En esta película Nicolas Cage interpreta a un perturbado asesino que además es muy perturbador. Con Air. Muy bien. ¿Sabes qué? Creo que todas estas son correctas igual. Living Las Vegas está bien. Se asesina a sí mismo en su hígado. La Roca mata a harta gente en La Roca también. Ya. No, pero es Longlegs. Otra película de nuestros queridos Diamond Films.
El verdadero nombre de Freddy Krueger es Alfred Krueger, Frederick John Krueger, Alfredo Antonino Krugerini o Freddy Krueger. ¿Quién escribió esta weá? Ya. La última película de terror en ganar un Oscar. Get Out. Bien. ¿Qué Oscar se ganó? A ver, por un punto adicional. Guión. ¿Quién dijo guión? Muy bien. Anótese un punto extra. La película que van a ir apenas se estrena el jueves 14. Ya, un aplauso para ustedes, lo hicieron muy bien. Ya, ¿cuántos puntos tiene usted, joven? Tengo 20 en total. 19. ¿Tú? ¿Cuántos tienes? 14. ¿Tú? 19, ya. Los 19 van a... ¿Alguien tiene 20? Nadie tiene 20. Pero, oye, pero bueno, la honestidad, sí, lo felicito. El honesto Mike los transmite honestidad en este público. De verdad. Ya. Muy bien. Oye, y premio para usted. Premio para usted. Y el otro joven de 19 puntos. Ya. Ahí está. Oye, ahora quiero saber, ¿quién fue la persona que tuvo menos puntos? ¿Alguien tuvo 0 puntos? Sean honestos, a ver. No, todos tenían punto base, güey. ¿Tú tuviste 19? Yo tuve 18. 18. 19, ¿tuvo ya? 14. 10. ¿Quién tuvo 10? ¿Tú tuviste 10? ¿Puedo ver tu prueba? ¿Verdad? Tráiganme esa prueba. Y este es el one que hizo los efectos especiales en el cuerpo, No, ya, pero eso está bien. Jane Austen no escribió Frankenstein. Es gótico. No, sí, ya puso un punto por uno que William Shatner no dirigió El Exorcista. Freddy Krueger no se llama Frederick John Krueger. Y la película El yogur asesino no se llama The Murderer Yogurt. Un aplauso, también gana premio el joven. sacó premio. Excelente. Ya. Oigan, les doy las gracias a todos. Todavía nos quedaron premios, así que los que tuvieron 19 puntos vengan acá, acérquense, pero antes les quiero dar las gracias al Honesto Mike, a Diamond Films, a ustedes por venir. Lo pasamos increíble. ¿Quieren que hagamos esto de nuevo? ¡Sí! Ya, lo hacemos de nuevo entonces. Y vayan a ver Together jueves 14 en salas. Gracias por tanto. Nos vemos en el próximo.